Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional y de igual manera a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Buen día, Miguel. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Ha sido autor-editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, Aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La semana pasada, Fernando Albán presentó una primera parte del pensamiento de Aristóteles acerca de la política y la democracia. En el encuentro de hoy compartirá la segunda parte de Aristóteles y la democracia. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Edison. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, continuamos con esta serie temática. El propósito general es hablar sobre la democracia y la manera como ha sido asumida a través de uno de autores importantes en el campo de la filosofía. Empezamos con Platón, seguimos con Aristóteles, que fue alumno de Platón. Y en el caso de Aristóteles estamos trabajando el libro Política, que uno de los libros más importantes que tiene Aristóteles. Es para ir poniéndonos en contexto, retomemos algunas cuestiones que habíamos planteado la vez pasada, y en particular el lugar al que habíamos llegado es el señalamiento de una distinción fundamental que establece Aristóteles, y es la distinción entre el orden de lo doméstico y el orden de lo político. Esa es la diferenciación fundamental, que además va a marcar un hito en el pensamiento occidental, puesto que especialmente en el pensamiento contemporáneo, filosófico, se va a retomar esta distinción con mucha fuerza, se la va a recrear
¿sí? Pero siempre a partir de la misma, se va a recrear a partir de ahí el pensamiento político, y es una distinción que una oposición que es fundamental, es una referencia ineludible en el ámbito del pensamiento filosófico sobre la política, ¿no? Es decir, está el orden doméstico y el orden político. El orden doméstico en Aristóteles tiene que ver con lo administrativo, y que tiene como propósito fundamental el asegurar el tema, la cuestión de la convivencia. Lo doméstico está vinculado a la convivencia, es decir, al mantenimiento de la vida tal cual, eh, siguiendo líneas de comportamiento que tienen que ver con lo administrativo, como decía, es lo doméstico, ¿no? Entonces, hay una figura o una de las figuras que copa el ámbito de lo doméstico es la del esclavo, puesto que la actividad del esclavo está consagrada de manera integral para el tema del mantenimiento de la vida y de la conservación de la vida. Entonces, habría que asociar siempre esta figura para tener claridad acerca del modo como opera el ámbito de lo doméstico. Es, como terminábamos la vez pasada, señalábamos, sí, la administración doméstica remite a la realeza, y de ahí tal vez ya se insinúa algo de nuestro tema, ¿no es cierto? Decíamos, y, y es una realeza la administración doméstica en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, este sería lo doméstico. Ahí viene lo político en oposición a lo doméstico. Decíamos la vez pasada que nos pone en el seno de una comunidad. Lo político remite a la comunidad, y la comunidad entendida como la comunidad política es la polis, ¿sí? Es la ciudad, pero la ciudad enfocada en la perspectiva de el vivir bien, como dice Aristóteles, ¿cierto? Es el encaminamiento de una serie de acciones que tienen como fin el vivir bien. Entonces, acá ya no se trata simplemente de la convivencia, sino de el mejoramiento incesante de la vida, ¿no es cierto? Que sería el fin de la polis. Es decir, la naturaleza de la ciudad es abrir pie a este mejoramiento continuo, a esta superación incesante, y siempre desde la perspectiva o tomando en consideración el sentido de lo común, ¿no es cierto? Desde ahí se desarrollan acciones, buenas acciones, dice Aristóteles, ¿sí? Que buscan de alguna manera alcanzar la gloria, ¿sí? Las acciones que se encaminan en el plano de la política buscan alcanzar la gloria, y, y estas acciones tienen que ver con el orden de el nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque son acciones que implican o que son indisociables con eh, el orden del acontecimiento, es decir, del, de la novedad. El nacimiento siempre trae la novedad. Y solo una acción encaminada
hacia lo nuevo, hacia la producción de lo nuevo, de la novedad, puede al mismo tiempo producir la gloria, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, guardar, ¿qué significa la gloria? Aquellas acciones que son susceptibles de ser guardadas en la memoria, ¿sí? Puesto que están encaminadas a enaltecer el sentido de lo común, ¿sí? Ahora, estas acciones encaminadas a enaltecer el sentido de lo común, digamos, necesitan, decíamos la vez pasada, de el llegar a acuerdos, ¿sí? Los miembros de la comunidad, los ciudadanos deben llegar a acuerdos y para esto se precisa de la palabra, ¿ya? Entonces, aquí se suscita un elemento que es fundamental en Aristóteles y es la palabra en política, ¿sí? En la política se requiere de la palabra, como les señalaba, para conseguir acuerdos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en ausencia de la política, lo que prima es el silencio, ¿sí? El acatamiento mudo a las órdenes. El acatamiento mudo a las órdenes es lo que se desprende del ámbito de lo doméstico, ¿no es cierto? Desde la lógica del esclavo, ¿sí? Este es un poco el preámbulo, ¿cierto? Para retomar. Ahora bien, en la política, Aristóteles establece distinciones o señala tipos de gobierno, ¿sí? Habrían fundamentalmente tres, cada uno de los cuales da lugar a una deformación o a una desviación. Es decir, estaríamos hablando de 6 tipos de gobierno. En primer lugar, se señala la realeza, ¿no es cierto? Que podríamos nosotros también recurrir al término de monarquía, ¿sí? El gobierno presidido por un hombre, que sería el rey, ¿sí? Y cuya degradación sería la tiranía, desviación o deformación. La desviación o la deformación de la realeza, de la monarquía, es la tiranía. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y es una diferencia que va a regir al resto de tipos de gobierno en Aristóteles. Es si se gobierna en la perspectiva, en aras del sentido de lo común, ¿no es cierto? Del buen vivir, o si se gobierna en aras del interés personal. Ese es lo que marca un tipo de gobierno en relación a la desviación del mismo. Entonces, tenemos la monarquía, la realeza, la desviación sería la tiranía. Entonces, ¿qué hace el tirano? El tirano gobierna, no en función del bien común, sino en función de sus propios intereses. En cambio, el rey sería aquel que gobierna en función del bien común. Entonces, se ve claramente aquí que Aristóteles acepta la posibilidad de un reinado, ¿cierto? De una monarquía. Lo que queda excluido es la posibilidad de una tiranía, ¿ya? Para Aristóteles, en ese sentido, la tiranía es inaceptable porque implica, de alguna manera, el desestimar lo político en aras de lo doméstico. Entonces, ese sería el mal que aporta la tiranía a la polis, ¿no? La supedita al ámbito de lo doméstico. Luego tenemos la aristocracia, ¿no es cierto? Cuya desviación es la oligarquía. ¿Sí? Tenemos este otro tipo de gobierno con su desviación respectiva.
¿Qué significa el régimen aristocrático para Aristóteles? Es un régimen en donde los que gobierna es un número reducido de individuos, ¿sí? Y, y si lo hacen es en nombre de la virtud, ¿cierto? Ellos son los más capacitados para gobernar por la virtud que les es inherente. ¿Y qué significa, en este caso, la virtud? El apego a la justicia. Es decir, que las acciones están apegadas al ámbito de lo que se considera como justo. Eso es ser virtuoso para Aristóteles, ¿no es cierto? Y lo justo remite al sentido común, al orden de lo común. Entonces, la característica de este tipo de gobierno es que pocos gobiernan eh, y son aquellos que sobresalen con respecto al resto de la población. La deformación de la aristocracia es la oligarquía. Igual, ¿qué significa la oligarquía con respecto a la aristocracia? Significa que el gobierno ha caído en manos de un número pequeño de individuos que gobiernan en función de los intereses personales de este grupo. Y estos intereses personales son fundamentalmente económicos. Cuando toma posesión del gobierno un grupo minoritario de personas que sobresalen en el plano económico y gobiernan en función de sus intereses económicos, a aquello se les llama oligarquía, que para nosotros acá en nuestro medio es un término bastante común, ¿no? Parecería que en el Ecuador sucesivamente, el Ecuador ha sido gobernado por la oligarquía, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si ven cómo estos términos funcionan y cuál es la manera precisa, o sea, cómo hay que asumirlos desde Aristóteles, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el régimen oligárquico es la desviación del aristocrático. Obviamente, aquí igual, Aristóteles acepta la posibilidad del régimen aristocrático. En determinadas ocasiones, incluso de la política, parecería ser que hay una cierta afinidad en Aristóteles en relación a el régimen aristocrático, ¿sí? Pero lo que, no, lo que le resulta inaceptable es el régimen oligárquico, porque ahí igual que ocurría con la tiranía, lo político eh, es negado en nombre de lo doméstico. Entonces, para ir también ajustando la diferencia entre política, lo político y lo doméstico. Fundamental, distinción fundamental en Aristóteles, ¿cierto? ¿Ya? Luego tenemos como tercer tipo de gobierno, con su desviación correspondiente. El tercero es la república, que por su, por su nombre mismo, la república es la politeia. La república es el sentido propio del ejercicio de la política, digamos, ¿no es cierto? Sí, se podría decir incluso que Aristóteles es republicano. ¿Eh? Ahora, eh, acá la desviación de la república para Aristóteles es la democracia. ¿Eh? Entonces, obviamente, hay, eh, si se podría decir en este caso que Aristóteles no es un demócrata, ¿cierto? Desdice de la democracia, él se consideraría más bien un republicano, ¿cierto? Dado que la democracia es una desviación de el régimen republicano de la república, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Sí, y aquí realmente hay, mm, hay tránsitos, Aristóteles transita por momentos
política de la república a la democracia y de la democracia a la república. Acá el límite entre los dos tipos de gobierno se vuelve un poco a ratos indiscernible, ¿sí? Pero hay elementos que permiten establecer esa frontera con cierta precisión, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Ahora, ¿cuál es de alguna manera lo que podría ser común a los dos, ¿no es cierto? Tanto a la república como a la democracia, es el tema de la igualdad, ¿sí? Es decir, no hay democracia, que mantengámonos un poco en la democracia, sin igualdad, ¿sí? Y la igualdad equivale o remite forzosamente a la libertad. Es decir, en la república y en la democracia, lo que prima, lo que da posibilidad a estos tipos de gobierno, lo que anima el sentido de la política, es decir, las prácticas conducentes a la afirmación del sentido de lo común, es la igualdad y la libertad. Son las dos premisas fundamentales de la república y de la democracia. ¿Y por qué estas dos, igualdad y libertad, son equivalentes? Porque la democracia es el régimen en que todos participan en el mismo grado, en igual grado, en el ejercicio del gobierno. Ese es el sentido de la democracia, ¿sí? Y ese es el espíritu de la república. Todos participan en igual medida en el gobierno. Es decir, el elemento en Aristóteles, y esto va a ser retomado, por ejemplo, esto lo veremos luego, de manera decisiva por Hannah Arendt, por ejemplo, una importantísima, posiblemente la más grande pensadora sobre la política. Entonces, el ejercicio común del gobierno es la democracia. Entonces, ¿qué entraña ese ejercicio común? Si todos participan en igual medida en el gobierno, todos, eso implica que hay igualdad. La premisa fundamental para que eso sea posible es la igualdad, ¿no es cierto? Y la libertad, ¿por qué? Porque lo que pone en práctica el ejercicio igualitario en el gobierno es la implementación de la libertad, ¿cierto? Que vendría a ser el sentido fundamental de lo común, ¿no? En la medida en que todos participan de igual manera en el gobierno, ahí se hace efectivo el ejercicio de la libertad. La libertad como una práctica, como una acción, no como un presupuesto teórico, no es un postulado que es meramente teórico, como lo fue, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿ya? En Aristóteles, la libertad se ejerce. ¿Cómo? En la participación común en el gobierno, ¿sí? Todos participan de igual medida en el gobierno. Ahí está establecido el ámbito de lo que es la democracia, ¿ya?
Es decir, no hay, entonces, en la democracia hay, se exalta lo político, es la exaltación de lo político, es decir, es la superación radical del ámbito de lo doméstico. ¿Por qué? Porque lo político entraña fundamentalmente, pone en juego, en práctica, ejerce, permita que se ejerza la libertad, y eso es posible solamente en la medida en que existe igualdad. Esa es la política, esa es la democracia, ¿cierto? Es decir, la democracia sume a los individuos en un régimen, en el ámbito, sume de manera total, radical, en el ámbito de lo político. No olvidemos que lo doméstico es lo jerárquico, ¿cierto? Eh, eh, es jerarquizante, ¿sí? Es, bien, ahora, en una... Si esto es así, sin la democracia, ya vamos a ver cuál sería la diferencia sustancial en una república, ¿no? En una democracia, todos en igual grado participan en el gobierno, todos. Esto quiere decir que en la democracia se borra la distinción entre gobernante y gobernado. Si es que esto no se produce, si es que esto no se propicia, no se puede hablar de democracia. Así de simple, así de claro. Es decir, en nuestras prácticas políticas más bien, si yo hablo del Ecuador o me refiero a la contemporaneidad, tienden más bien a ser más ostensible la distinción entre gobernante y gobernados, ¿cierto? Especialmente en países como el nuestro, ¿ya? Posiblemente que en países como países europeos, posiblemente, esa distinción es un poquito más tenue, aún sí subsiste, ¿cierto? Entonces, este es un indicador clarísimo, preciso para saber y poder establecer dónde se practica la democracia y dónde no. ¿Ya? ¿Dónde se hace neta la distinción entre gobernantes y gobernados? Pues son países en donde no se vive la democracia, ¿cierto? Entonces, esta es una de las consecuencias de lo que esto. Ahora, si es que la república para Aristóteles y la democracia sería una desviación de la república. ¿Cuál es la diferencia? Que en la república, la democracia, en la república, la democracia se le ejerce en conformidad con las leyes. Ese es el punto decisivo en cuanto a la diferencia entre república y democracia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema que ve Aristóteles en la democracia como desviación de la república? Que la mayoría suele gobernar en regímenes democráticos, a veces y muchas veces ignorando las leyes, por sobre las leyes. Y eso pone en graves riesgos al régimen democrático, puesto que lo sume en escenarios caóticos, en los cuales el personaje que suele sacar provecho de aquello es el demagogo, ¿no es cierto?, que termina imponiéndose, ¿sí?, al hacer suyo la opinión mayoritaria, al hacer suya, ¿sí?, y de alguna manera, al hacer uso demagógico de esa opinión mayoritaria,
y es por ello que normalmente, dice Aristóteles, la democracia suele derivar en la tiranía. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera blinda de ese avatar a la república? El que en la república la democracia eh, eh, se ejerce en conformidad con las leyes. Esa sería la gran diferencia, según Aristóteles, entre república y democracia. El- el- la- ¿Qué es lo que está por sobre? Digamos, las leyes están rigiendo siempre las acciones de la población, ¿cierto? Sí, el pueblo, ¿cierto? Entonces entonces en la democracia, en cambio, se gobierna más que en función de las leyes, se gobierna en función de los decretos. Curiosamente, muy similar a lo que ocurre, ¿no? En nuestro contexto, ¿sí? Lo que funciona es el decreto. Ahora, el decreto es coyuntural, ¿no es cierto? El decreto es se recurre a él para responder a situaciones coyunturales. Entonces, el estar sujeto a lo coyuntural es justamente lo que deriva en lo caótico, y en ese escenario quien gana es el demagogo. Y la diferencia entre ley y decreto en Aristóteles es que el decreto nunca tiene un alcance general. Entonces, los decretos siempre tienden, en un momento u otro, a favorecer a grupos o a individuos, ¿cierto? A facciones, ¿sí? Y dejan de lado a la totalidad que compone el pueblo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ese sería el, el problema que es inherente a gobernar en base a decretos, ¿no? ¿Estamos ya terminando? Sí, Solo justo, una muchas cosita gracias. final. Sí, Entonces, si lo que prima en la democracia es la igualdad, la institución por excelencia democrática es el sorteo. El azar dirime la suerte de la república, puesto que eh, es él quien decide quién gobierna, ¿sí? Como hay igualdad, el azar decide, ¿sí? El sorteo, ¿sí? Entonces, el sorteo es es una institución eminentemente democrática. gracias, Fernando. Con él hoy hemos hablado sobre la segunda parte de democracia y Aristóteles. Hoy nos explicó el tema de los tipos de gobierno y los favorables y en este caso sus desviaciones. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.